Retardos por hardware en el microcontrolador PIC16F628A. En un PIC, los retardos se realizan a través de temporizadores. Los temporizadores no son más que contadores excitados por una señal de reloj. Es decir, son registros que se van incrementando siguiendo los cambios en una señal de excitación, sea interna o externa. En el caso de ser interno, el PIC utiliza una señal de reloj interna, como puede ser la del oscilador general del PIC. En caso de ser externa, la señal entra por uno de los pines del PIC y provoca los cambios en ese registro contador. Los PIC tienen al menos un temporizador llamado timer 0. Pueden tener varios, llamado timer 1, timer 2 y así hasta el número de temporizadores máximo. En el caso de que solo exista un temporizador, es habitual denominarle RTCC, Real Time Clock Counter. En el caso del timer 0, es habitual que tenga 8 bits, como es en el caso del PIC 16F628A. En algunos PIC, ese timer 0 puede llegar a tener 16 bits, pero lo habitual son 8. Se trata de un registro de lectura y escritura que se incrementa a partir de una señal de reloj que puede proceder de un pin o del oscilador local interno. Para configurarlo se utiliza el registro OptionReg. Ese registro contiene una serie de bits que nos permiten configurar cosas como, por ejemplo, dónde viene la señal que excita el contador, si habilitamos o no el preescalado de la señal, el valor de ese preescalado, o por ejemplo, cuál es el flanco de la señal de excitación que queremos que se cuente para que el contador sume una unidad. Bien, pues T0CS selecciona el origen de la señal de excitación. T0SE selecciona el flanco activo cuando la señal de excitación es externa. PSA permite activar o no el escalador, el preescalador, en el timer 0. Y luego hay 3 bits de PS2 a PS0 que seleccionan el valor del preescaler. Para los valores del preescaler tenemos esta tabla que viene de la hoja de características y el preescalador es algo que nos permite añadir un tiempo adicional al tiempo máximo que contaría ese contador. Es decir, el preescalado divide la frecuencia de la señal de excitación de timer 0 y por lo tanto aumenta en esta proporción lo que pongamos aquí, el tiempo de instrucción o el tiempo de la señal de reloj externa al timer 0. Si utilizamos, por ejemplo, un tiempo de instrucción de 1 microsegundo, el preescaler nos permitiría multiplicar hasta 256 microsegundos. En caso de que se trate de una señal externa, el preescalador nos permitiría aumentar el periodo de la señal externa en la cantidad que indiquemos aquí, con estos bits. Todo esto que hemos visto antes se ve mejor con un ejemplo. Esto es una representación de cómo está conectado el timer 0. Aquí le tenemos, este es el registro, y el registro se incrementa dependiendo de los pulsos que lleguen a este terminal. Es decir, al dar un pulso ascendente, lo que hacemos es que el timer 0 se incrementa en una unidad. Bien, pues cuando el timer 0 desborda, cuando llega al final de cuenta, 255 desborda, lo que vemos aquí es que hay un bit en el registro INTCON que se pone a 1. Este registro es el registro de interrupciones y el bit es este de aquí. Este bit se pone a 1 en el momento que el timer 0 desborde. ¿Y qué es lo que le hace desbordar? Pues si seguimos la señal, aquí tenemos simplemente una red de sincronización de una señal de reloj. Y de aquí topamos con un multiplexor que se controla a través del bit PSA. Este multiplexor nos permite seleccionar o bien la señal del oscilador local entre 4 o bien la señal que viene de la patita RA4. En caso de que sea 0, lo que hacemos es seleccionar la salida del preescalador. Es decir, que el preescalador, que a su vez toma la salida del anterior multiplexor, lo que hace es poner su salida en la entrada 0 del multiplexor. En otras palabras, si ponemos PSA a 1, deshabilitamos el preescalador.
Y si ponemos PSA a 0, habilitamos el preescalador. El preescalador, por su parte, es un registro de 3 bits que se configura con 3 bits que corresponden con PS2, PS1 y PS0. Ese preescalador lo que hace es dividir la señal de frecuencia de este terminal, es decir, esta señal, que es una señal de reloj, lo que hace es dividir la frecuencia y pasarla a la red que tenemos a la derecha. Si nos fijamos ahora en este otro multiplexor, la señal que lo gobierna es T0CS, es decir, este multiplexor nos permite elegir cuál es la fuente de la señal de excitación, o bien el oscilador local, o bien la señal que viene del pin RA4. Si es 0, elegimos el oscilador local. Si es 1, elegimos la señal externa de RA4. Y finalmente T0SE es un bit que controla esta puerta, que es una puerta XOR. En el fondo lo que está haciendo es, dependiendo del valor de T0SE, lo que va a hacer es que si esta señal es así, y por lo tanto activa en flanco ascendente, al poner un 1 en T0SE, aquí vamos a tener esa misma señal, pero al revés. Es decir, vamos a tener la señal invertida. Una puerta XOR no es más que un inversor controlado. Si pongo un 1 aquí, esta puerta se convierte en un inversor. Si pongo un 0, se convierte simplemente en algo que deja pasar esa onda. Bien, pues lo único que tendríamos que hacer es ir a los registros y poner los valores correctos en cada caso. Si analizamos esa red, el tiempo de retardo total es igual a la cuenta máxima del registro, es decir, si es un registro de 8 bits, tiene 256 cambios, desde 0 a 255, menos el valor que hayamos precargado en ese registro. Como es un registro de escritura, podemos nosotros poner un valor inicial, y ese valor inicial que se vaya incrementando hasta el valor 255. M representa el preescalador y TCLK es el periodo de la señal de excitación. Por lo tanto, el tiempo de retardo corresponde con esta fórmula de aquí. Esta de aquí. Con respecto al timer 1, hay que decir que es un registro de 16 bits. Pero como el PIC es una máquina de 8 bits, en realidad se resuelve poniendo dos registros de 8 bits solapados. Este y este. TMR1L corresponde a la parte baja, a la parte menos significativa del registro de 16 bits, es decir, es el byte menos significativo. TMR1H es el byte más significativo. Pues al igual que analizábamos la red anterior, como veis, este registro se incrementa gracias a la señal de excitación que viene por aquí. Ya podemos ver el primer bit interesante, que es TMR1ON. TMR1ON lo que me permite es habilitar el contador o deshabilitarlo. Es decir, si yo pongo un 1 aquí, lo que hago es habilitarlo, y si pongo un 0, lo que hago es deshabilitarlo. ¿Por qué lo deshabilito? Porque si pongo un 0, en una AND, el resultado siempre va a ser 0, con independencia de lo que venga por aquí. Por lo tanto, el temporizador se deshabilita. El siguiente bit es un bit para provocar la sincronización o el sincronismo de la señal de reloj con respecto al oscilador local. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues estos dos registros queremos que se lean en momentos durante el programa. Esa lectura se corresponde con, puesto que es una instrucción, se corresponde con el ciclo de instrucción y por lo tanto la frecuencia del oscilador, del propio chip. Si en algún momento tenemos que la señal de excitación es externa y está desincronizada, es posible que se produzcan errores en la lectura de estos registros. Así que habilitando esto, que es a nivel bajo, lo que hacemos es que la señal que venía por aquí pase por una red de sincronización. Si elegimos 1, pues pasa sin sincronizar, sería este camino, y si elegimos 0, pasa por este otro camino
con la señal sincronizada. Si seguimos hacia adelante, vemos que también hay un preescalador, en este caso un poquito más pequeño que en el caso del timer 0. Es un preescalador con los valores 1, 2, 4 y 8 y se seleccionan con 2 bits. Aquí tenemos el multiplexor donde me permite elegir el origen de la señal de excitación. Si pongo un 0 en este bit, TMR1CS, lo que elijo es la señal interna, es decir, el reloj interno, el reloj al que está operando el propio PIC. Y si elijo 1, como veis, lo que hace es seleccionar esta rama y por lo tanto selecciona todo lo que hay aquí, esta señal que me llega en este bloque. Bien, pues lo interesante del timer 1 es precisamente esto. Yo podría introducir una señal de reloj por este pin y hacer que el contador timer 1 esté excitado por la señal externa que pongamos en ese pin. Sin embargo, hay otra mucho más interesante. Voy a borrar esa última anotación y os explico qué es eso tan interesante. Lo interesante es que yo puedo, utilizando estos dos pines, colocar un cristal externo. ¿Eso qué me garantiza? Pues me garantiza una frecuencia de oscilación muy estable. Es decir, yo puedo poner un reloj de cuarzo externo. ¿Y qué lo excita? Pues lo excita esta red, que es un oscilador independiente para el timer 1. Es decir, si este bit lo ponemos a 1, lo que hacemos es que podemos provocar una señal muy débil de vibración aquí, suficiente para excitar a un oscilador externo, un cristal externo, que puede estar sintonizado a la frecuencia que necesitemos. Y esto es muy útil, por ejemplo, para aplicaciones de audio o aplicaciones de vídeo, donde necesitamos frecuencias que sean múltiplos, por ejemplo, de las frecuencias de VGA o las frecuencias de audio, para hacer, por ejemplo, procesamiento de audio de vídeo. Otra aplicación interesante es poder tener un reloj muy preciso que vaya, por ejemplo, a 32.768. Esa cifra es una cifra mágica, y cuando digo mágica es porque realmente es un múltiplo de un 2 a la n, es decir, es un 2 a la 15. Y se utiliza muchísimo en los relojes de cuarzo que llevamos en la muñeca. Es una frecuencia que nos permite, a través de divisiones entre 2, obtener una señal de 1 segundo. Bien, pues todos estos bits que hemos visto en este diagrama están en los registros INCON, por un lado, para habilitar las interrupciones, el registro PIR, el registro PIE, donde tenemos el flag de desbordamiento, tenemos aquí, cuando este desborda, pues se pone 1 y el flag de habilitar interrupción. Las interrupciones no las hemos visto todavía, las veremos en un tema futuro, pero aquí es donde tendríamos el bit de habilitación de esas interrupciones. Y por otro lado, todos estos otros bits que hemos visto, que están aquí, están en el registro T1 con. Viene de Timer 1 Configuration Register. ¿Cómo sería el tiempo de retardo de esta red? Bueno, pues sería idéntico al temporizador anterior. Tenemos un valor de preescala, tenemos una cuenta máxima y un valor de precarga en el caso de que queramos cargar algo en el registro H y en el registro L. La única diferencia es que esta cuenta máxima llega a 2 a la 16. Antes era 2 a la 8, ahora es 2 a la 16. Y el valor de precarga pues también puede ser un número comprendido entre 0 y 2 a la 16. En el fondo lo que vemos es que este tiempo de retraso proporcionalmente es mucho mayor que en el temporizador anterior. A una misma frecuencia, este tiempo, a un mismo periodo de la señal de excitación, este tiempo sería mayor en el caso del timer 0. Vamos con el timer 2, que es el último que tiene este microcontrolador.
Y la diferencia esencial con el resto es que nos permite comparar la señal del temporizador que tengamos, perdón, el valor del temporizador que tengamos en este momento con un valor de referencia. Un valor que se denomina de periodo. Esa palabra es una palabra técnica, pero vamos a llamarla de referencia. ¿Qué significa eso de comparar? Bueno, pues significa que este contador puede empezar la cuenta en 0 y va sumando 1 hasta llegar a un valor, llamémosle n. Si este n coincide con este registro, al compararlo va a dar una condición de igualdad que lo que va a hacer es resetear el timer 2. Es decir, timer 2 va a ir desde 0 hasta el valor PR2. El valor que hayamos almacenado en PR2. La ventaja, por lo tanto, es que podemos afinar mucho más el tiempo de retardo. Otra diferencia es que tenemos dos registros, un preescalador y un posescalador. En el fondo lo que tenemos es dos zonas en las que poder dividir la señal. Y además tenemos una salida intermedia justo con el valor de TMR2, es decir, que podemos tener múltiples cuentas a nuestra disposición. Tenemos la posibilidad de trabajar de muchas formas. De forma análoga con el timer 2 vamos a tener varios registros. Por un lado el INCON para las interrupciones, PIR1, PIE también para las interrupciones, teniendo en cuenta de que este es el flag de desbordamiento que lo tenemos aquí, cuando desborda todo el conjunto, no solo TMR2, ¿vale? Y por otro lado tenemos el registro de configuración, con todos esos bits que veis ahí. Bien, de forma idéntica al timer 1 vamos a tener este bit TMR2ON que me permite habilitar y deshabilitar el temporizador. Y luego tenemos los bits correspondientes al registro de preescala, sería esto de aquí, y estos otros que corresponden al registro de postescalado, que serían estos de aquí. Y en este escenario, ¿cuál sería el tiempo de retardo? Pues este de aquí. El tiempo de retardo, en este caso, tiene que ver más con el registro de periodo que con el timer 0, porque el registro de periodo es la cuenta máxima que va a hacer el timer 0. Así que va a ser PR2 más 1, para contar el caso de que empieza en 0, por el valor de preescalado, por el valor de posescalado y el tiempo de oscilador entre 4. ¿Por qué el tiempo de oscilación entre 4? Pues fijaos bien, vamos a volver sobre la red anterior. Aquí, la fuente de excitación solo es el oscilador local. No hay posibilidad de elegir la entrada de un pin o cualquier otra señal externa. Solo es la señal interna. Vamos con algún ejemplo de todos los timers. Por ejemplo, este de aquí. ¿Cómo podemos utilizar una señal externa del timer 0, por ejemplo, para temporizar un programa? Bueno, está claro que esto lo podríamos haber hecho con el timer 1, veis el mismo ejemplo del cristal, pero aquí lo que he puesto es una red externa con un oscilador basado en puertas inversoras. La cuestión es que por la patita 5 de este chip, que no es el que nosotros utilizamos, pero es parecido, por la patita 5 estamos excitando el timer 0, el reloj del timer 0. Bien, pues esto lo que nos permitiría es aprovechar esa característica que os he mencionado anteriormente, que este valor es 2 a la 15. Y en el fondo, como veis, es 128 por 256. 128 es 2 a la 7 y 256 es 2 a la 8. Pues si lo multiplicamos tenemos 2 a la 15. Así que si nosotros configuramos el preescaler de 128, cuando el timer 0 desborde, tenemos que el flag de desbordamiento se va a activar cada segundo. Y eso lo podemos aprovechar, por ejemplo, para encender y apagar este LED durante un segundo. Y además es un segundo exacto, con una exactitud muy alta. En este siguiente ejemplo utilizamos el timer 0 para realizar la eliminación de este efecto de rebote en una señal de entrada. Lo que hacemos es tomar una primera muestra al comienzo
en el momento que se lee el primer 1, tomamos una muestra, esperamos un tiempo y luego volvemos a tomar otra muestra para ver si realmente el pulsador estaba 1. Realmente sería necesario esperar simplemente 8 milisegundos para que todos esos transitorios se eliminasen. Bien, pues la codificación de un programa que realice eso sería algo parecido al código este. Tenemos un 1 en PS2, un 0 en PS1 y un 0 en PS1. Lo hacemos pasando al banco 1, como veis. Este código, esta parte estaría en la parte de configuración del programa. Y esto me genera un preescalado de 32. Bueno, pues 32 por 256 me da un valor muy próximo, bueno, un poquito más grande que 8000 segundos, porque todos esos pulsos darían un total de 8192. 8192 pulsos, que en caso de utilizar una frecuencia de 4 MHz serían 8192 microsegundos. En otras palabras, 8,192 milisegundos, que es un poquito mayor que los 8 milisegundos que necesitamos. Bien, pues esto sería para configurar el timer, y en el momento que queramos comprobar esta entrada, lo que hacemos por un lado es borrar el timer 0 para precargarlo con 0, es decir, que realmente sean 256 pulsos, comprobar, hacer esta primera comprobación al inicio de que ha llegado un 1, y en ese momento saltar a una zona que pongo yo aquí en marrón, donde realmente estamos esperando. ¿Cómo estamos esperando? Pues lo que hace esta zona es comprobar si ha desbordado o no el registro del timer 0, verificando o evaluando el valor de T0 y F que está en CON. Es decir, este bit, si recordamos, se ponía 1 cuando el timer 0 desborda. Bueno, en caso de que esté en 0, en caso de que el bit esté en 0, lo que hacemos es saltar otra vez al go_to-1, que lo que hace es repetir esa verificación. Está continuamente verificando si ha desbordado el timer 0. En caso de desbordamiento, saltaríamos a esta otra zona azul para comprobar, hacer la segunda comprobación de cómo está el pulsador. En caso de estar pulsado, saltaríamos a esta zona verde con las instrucciones que realmente son las que van a atender a esa pulsación, y en caso de no estar pulsado, saltaríamos aquí al goTo, que nos lleva a la zona de código que queremos cuando el pulsador no esté pulsado. Bueno, pues este sería un ejemplo un poco más realista de qué hacer con timer 0. La ventaja entonces es que yo aquí, a pesar de que estoy, este bucle no está haciendo nada, si os dais cuenta yo podría insertar las instrucciones que me diera la gana y atender a otras cosas en este bucle mientras estoy contando el tiempo. Bueno, pues si las instrucciones que yo pongo aquí para atender otras cosas son poquitas o no son comparables con esta cuenta de 256 instrucciones, podría evaluar este tiempo un poquito más mientras estoy haciendo otras cosas. Así que es una opción mucho más recomendable que poner un delay que simplemente lo que hace es retardar consumiendo tiempo a base de instrucciones. Es decir, este contador está contando en paralelo a la ejecución del programa. Bueno, pues hasta aquí el tema de retardos por hardware.